Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Hoy, frío. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola, buenos días, José Ignacio. Aquí preparándome para el tema que tocaremos hoy, porque yo la verdad que tengo un poco de frío, entonces he cambiado y ya me he puesto el gorro, que espero que no moleste a nadie, lo siento, simplemente que Bueno, Juan, hoy he sugerido que hablemos del frío. me Ya encanta. sé que es un poquito raro. ¿Qué te ha parecido cuando te he dicho, vamos a hablar No, del frío? inmediatamente, no sé qué pasa, es una cosa muy extraña. Me ha parecido, digamos, la elección de la palabra y todo lo que de ahí puede nacer y ramificarse y analizarse me parece magnífico, es un hipertema. Yo siempre me entusiasmo, ya has visto por cualquier cosa que tú me dices, yo... Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque hay... Bueno, como siempre, multidisciplinarios, desde todos los puntos de vista, con lo que hemos podido recoger en nuestra humilde investigación. Y no sé si has buscado la etimología de frío. No, esta vez no la he buscado. ¿Cuál es la etimología de frío? Bueno, creo que es de frisere, del latín, todo viene del latín, ¿no? Es como decía Borges, que hacía un comentario muy irreverente, decía que en realidad todas las lenguas románicas son dialectos del latín. Lo son. Nacieron así. Sí. ¿Y qué quiere decir frisere? ¿Estremecerse o Bueno, qué? sí, congelar, digamos, todo lo que tenga que ver con enfriar. A mí lo que me sorprende realmente es que cuando tocas una palabra, la analizas, la profundizas, la pones debajo del microscopio ontológico o del microscopio etimológico o del microscopio ontológico, la palabra se abre y dice, mira, yo soy esto, todo esto. Me encanta una cosa que encontré de John Steinbeck, porque estuve buscando, digamos, relaciones literarias, musicales, artísticas en relación al frío, pero hay algo de John Steinbeck, una pequeña frase que dice, el frío entró en la habitación y se quedó inmóvil. No, no dice digamos, que es un personaje, el frío es un personaje. El frío entró en la habitación y se quedó inmóvil. Es una maravilla, me encanta. Sí, es bello. Este es el de las uvas de la ira, ¿no? Exacto. Es de una obra que se llama, no sé cómo, algo así como de ratones, no sé. Es una obra poco conocida de Steinbeck. Bueno, Bueno, pero hay mucho. si alguien está muy deprimido, por favor que no lea Steinbeck, porque se va a quedar frío. Es que en realidad es eso, ¿no? O sea, frío y el calor, frío y fuego, hielo y Bueno, fuego. hablamos de la Guerra Fría, por ejemplo, Exacto, claro. que no es pequeña, ¿eh? Es la de, hay que te tiro una cabeza nuclear, hay que te Sí, tiro dos, sí, a que no te atreves. sí, La sí, Guerra sí. Fría, tela marinera. No sé cómo hemos pasado eso, pues milagrosamente, la verdad. Sí, sí, Espera, que aún queda. O hay que, para eso, hay que enfriar las cosas, hay que enfriar claro, las cosas. claro. O tú eres una persona muy fría, ¿eh? Eres muy Sí, frío, pues yo eres te muy noto frío, fría conmigo, ¿eh? te noto fría. Te noto fría conmigo. En inglés también se dice así. Para ¿Sí? calmar a alguien le dices cool down. Ah, sí. Enfríate, Claro, claro, enfríate. claro. Maravilloso, sí, sí, Es que sí. totalmente. Bueno, Enfríate, no vayas como loco. sí. Frío es muy peligroso. Mira, te voy a dar un ejemplo.
Y muy magnífico, porque iremos También. viendo las dos cosas. Es magnífico Bueno, y voy por uno peligroso. de los malos. Vale, Te quieren dar un vino malo, vale. te lo sirven frío. Te lo sirven frío. ¿Sabes? Siempre que hay un vino tinto que no está muy bien, dices, lo hemos puesto en la nevera porque como es verano y demás. El Claro. frío, claro, le resta volatilidad a las Los componentes. tintos con frío no van, ¿no? Tú que eres Bueno, un enólogo. hombre, no es que no vayan. Según los cánones hay que servirlos a la temperatura de la habitación. Pero ya han de estar preservados a una temperatura constante. Pero si te Pero tomas un tinto en el Polo Norte, pues oye, pues nada, es la última cena, ¿no? Pues mira, ¿qué se tomó un temperatura tenía el vino? Eso lo tienes que saber tú, ¿eh? ¿Qué temperatura tenía el vino de la última cena? 20 grados, ya te lo Muy digo yo. bien, Entre 20 y 25, perfecto. por la zona y todo. Bueno, ¿qué libros hay sobre el frío? Son ¿Qué infinitos. poemas? ¿Qué Son, poemas? son infinitos y además realmente son bellísimos, bellísimos. Hay uno que es muy conocido en determinados círculos y además eh, sirvió de inspiración para la serie Juego de Tronos, curiosamente, que es de Robert Frost, que además tiene un apellido ideal, ¿no? Frost en inglés es congelado. Exacto. ¿Vale? Roberto Frost congelado, ¿no? O sea, Roberto helado, o Roberto escarcha, claro, para ser más satíricos, ¿no? Y dice así: por lo que he probado del deseo, estoy con los partidarios del fuego. Pero si tuviera que perecer 2 veces, creo conocer lo suficiente del odio como para decir que para la destrucción el hielo también es poderoso. Y bastaría. Sí. Bello, ¿no? Sí, sí. Bello. Si pudiera morir 2 veces, 5 una al líneas. frío, una al frío y otra al hierro Sí, porque candente. el diluvio ya está agotado. Ese ya, aunque haya, digamos, inundaciones de todo tipo, la muerte por diluvio y el arca de Noé Sí, ya está agotado. ya Ahora está, hay tenemos que decidir si es frío o es hielo o es fuego. sí. Y de hecho, ahora que me lo has dicho, la serie de Tronos, uno de los 6 reinos es el reino del frío, ¿no? Exacto. Y Sí, otro sí. es el reino de los dragones, con lo Claro, cual, exactamente. Finalmente es muy sencillo. Los caminantes blancos, los grandes, digamos, como demonios terribles, son del frío. Los caminantes blancos, los fantasmas, etc. Y Daenerys, con sus dragones, evidentemente, y sus pulsiones también, porque se pasa 5 pueblos, Daenerys, claro, cree que tiene dragones y con eso puede aniquilar a todo el mundo. Entonces, pero Martin, la sabiduría que creo que tiene, es que deja bastante bien equilibrada esas dos fuerzas como dos fuerzas poderosas. No son ni buenas ni malas, son las dos necesarias para y no crear se una puede, trama, claro, para y, crear una trama. y no se pueden casar, ¿no? Porque, Tampoco. bueno, uno de los dos muere ahí. Sí, claro. Oye, temperaturas, va, Vamos. frías. Vamos a lo serio. Vamos lo a serio. Kelvin, vamos a Kelvin. La temperatura de Júpiter no es sólida la superficie, pero la capa alta de las nubes, menos 121 grados. Saturno, menos 139 grados. Urano, menos 197 grados. Neptuno, menos 201 grados. Marte. Plutón, menos 229. Claro, Marte, al estar más cerca del Sol, oscila muchísimo más sus temperaturas. Entonces, definir una temperatura no está bien, ¿vale? Por lo No tanto, está mal, la colonización del sistema solar hay que ir Sí, abrigado, ¿no? hay que ir. ¿Nosotros qué somos? ¿Urano o Plutón? Nunca me acuerdo. Nosotros estamos regidos por Urano y Saturno. Urano.
Ah, pues Urano y mira, lo Saturno. tenemos entre menos 139 y menos 197 grados. Por lo tanto, somos un arquetipo, Sí, digamos, frío que somos frío. evoluciona hacia la zona templada siempre. O sea, Somos frío, ¿eh? En cambio, sí, sí, fíjate, sí, sí, Leo, el sol, pues sí, claro, ahí claro. Bueno, no, eso es no lo vas a comparar. interesante, eso es lo interesante. Lo complementario del frío y el calor, del frío extremo, ¿no? Del frío extremo, o sea, porque, claro, el frío duele. Mata, mata, mata igual, ¿no? Que el calor. O sea, Sí, se te sí, puede cauterizar con frío, ¿eh? Se claro. te puede cauterizar. ¿Cuál te crees tú que es la temperatura más baja registrada en la Tierra? Toma pregunta. Más o Claro, menos, ¿eh? bueno, no, eso Y ya no es es. en Patagonia, ¿eh? Ya te digo ya No, que no no, es en no. Patagonia. Y debería ser en alguno de los dos, el Sí, Ártico o el Antártico, ¿no? Evidentemente. absolutamente. En No el sé, Antártida. 140 grados, no. ¿Bajo cero? Sí. Es muy curioso porque la más baja registrada ha sido, es diferente con una estación que lo mide o desde un satélite que se puede medir la Ah, temperatura, ¿sabes? Desde satélite, que es la más baja absoluta, son menos 98 grados. Y con alguien ahí, con una estación, menos 89. bueno. Y ha sido en la Antártida. O sea que allá abajo hace un frío, pero O serio, sea, ¿eh? más que Serio. en el norte. Más que en el norte, sí. Más que en el norte. Curioso. Pobres pingüinos, sí. 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 Bueno, Argentina está reclamando digamos, plataforma Sí, continental sí, ya. antártica, ¿no? Que está Claro. muy disputada por los ingleses, Sí. los chilenos, ahí hay un Ahí tema. habrán bofetadas, sí. Sí, Bueno, hemos ido bajando, ¿no? Porque hemos hecho sí, 89, sí. 90. Entonces ahí aparece una pregunta, que cuál es la temperatura más baja posible, ¿no? Y eso yo no sé si la gente lo sabe, pero la temperatura más baja posible es exactamente menos 273,15 grados, ¿vale? O sea, Eso es es cero. Kelvin. No, menos 273 Celsius es 0 Kelvin, Ah, ¿vale? vale, O pero sea, digo, el que estableció la temperatura más baja absoluta y que fue confirmada como eso límite, es. ¿no? Como La barrera, escala es de Lord Kelvin. Kelvin. Lord Kelvin, que por otra parte tenía luces y sombras ese hombre. Él, entre miles de cosas, es famoso porque tuvo la idea de que la Tierra era una bola candente y entonces él miraba cuánto tardaban en enfriarse las bolas candentes y cómo iba en función del tamaño. Y entonces hizo, por primera vez, Lord Kelvin hizo la primera predicción de cómo era de vieja la Tierra. Es decir, si empezó a esta temperatura, le ha costado tanto tiempo llegar aquí. Y fue una predicción de entre 20 y 100 millones de años, que se queda muy lejos de los 4.500 millones de años. Y esencialmente es porque ignoró dos puntos, que hay material radiactivo, que aporta calor, y luego que hay fricciones de las corrientes magmáticas, que eso no lo podía saber, que en magma, ¿te acuerdas cuando hicimos el viaje al Es interior de la verdad. Tierra? No es sólido. Y claro, produce unas fricciones que genera calor. O sea que se está ralentizando, ¿no? Esas corrientes se frenan y transforman su energía cinética en calor. Pero esa fue la primera vez en 1862, o sea, en el siglo XIX. Desde entonces hemos aprendido bastante. Pero quería decirte que hay una razón por la cual hay una temperatura mínima. Y es que la temperatura no es más que una medida de la energía que llevan las partículas, de a qué velocidad se mueven. Y cuando uno hace el promedio de su energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de todas ellas, eso da, dijéramos, lo que es la temperatura. Luego, si alguien quiere imaginarse qué significa el calor, qué significa el frío, significa que de repente imagínate que pudieras ver todas las partículas que te rodean, que son muchísimas, 10 a la 23, y verías que todas se mueven rapidísimamente. Esencialmente, una molécula normal en el aire se mueve a la velocidad de un avión, al orden de magnitud de 1000 kilómetros
por hora. Entonces, eso es la temperatura ambiente que tienes. Si vas bajando la velocidad de las partículas, la temperatura sería menor. Si va subiendo la temperatura, sería mayor. Entonces, aquí viene mi pregunta de hoy para tu test. Yo soy tan perverso, me preparo. Eres frío, terrible. Sí, estamos aquí en la superficie de la Tierra y ahora hay partículas que van a una velocidad, a otra velocidad, ¿no? El promedio va a 23 grados, ¿no? ¿Qué les va a pasar a las más rápidas? ¿Se van a calentar? No, ellas, imagínate que nadie cambia nada. Todas estamos hechos está el mundo lleno de partículas, no interactúan. Unas van lentas, otras van rápidas. Estás en la superficie de la Tierra y van en todas direcciones. ¿Qué va a pasar si te vas lejos de la Tierra? ¿Cuáles van a llegar allá arriba? Bueno, no sé, es que ahora, claro, me vienen muchas imágenes, sobre todo la frialdad extrema, vacía del No, universo. olvídate del universo. Estamos en la superficie, hay ciertas moléculas. ¿Cuáles van a llegar arriba, no? Pues van a ser las más rápidas, ¿no? Las que tienen Claro, mayor velocidad, porque a medida sí. que suben, la gravedad las frena. Solo aquellas que tienen mucha velocidad llegan arriba, ¿no? Bueno, y eso hace ese fenómeno que tú has experimentado en muchos sitios, que el aire caliente sube, ¿vale? Sabes que si estás en una casa, la parte de arriba está más caliente de abajo, el aire caliente sube, así se forman los anticiclones y los ciclones. O sea, el régimen de lluvias, de todo lo que tenemos, está dictado por ese fenómeno. Sencillamente que la temperatura es la velocidad de las partículas, más rápidas van hacia arriba. Y entonces se producen ciclos, se hacen, Perdona, y entran. hay preguntas digamos, populares e ignorantes. Y ahí, ¿cómo interviene, digamos, realmente hay un calentamiento global? Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, Eso es conservación de energía. Pura conservación de energía. Solo puedes encontrar muy lejos de la Tierra lo que tenía mucha energía cinética. Se ha transformado en energía potencial. Y eso hace han que hecho todo lo que han podido, digamos, ¿no? han Esa hecho lo que han parte. podido. Se han ido hasta donde han podido. Sí, claro, claro. Entonces, necesariamente, en general, siempre que tengas un gas y haya temperatura, pues las partículas que estén en la Tierra, pues se va hacia arriba lo más caliente y abajo se queda lo más frío. Y eso es un fenómeno que se utiliza en millones de cosas, ¿no? Utilizamos constantemente este fenómeno. Esta idea de que el calor es la velocidad es muy útil. Es muy útil. Te permite entender mucho. ¿Por qué te calientas la piel? Bueno, porque llegan unas ciertas ondas que hacen vibrar a tus moléculas. O sea, el infrarrojo es lo que tú percibes como calor. ¿Qué haces si tu piel está caliente? ¿Cómo se frena? Se puede ir por conducción, se puede ir por radiación, se puede ir por convección, las tres formas de pasar calor. ¿Cuál es la más eficiente en la piel? La convección. La que el aire menos caliente se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, pasa por mi brazo y se lo lleva. Y entonces esa es la manera que entiendes que un ventilador es una solución para cuando hace calor, porque hace convección. Porque por radiación o por conducción no te enfrías. A ver, más cositas que sabemos. Películas del frío. Bueno, son muchas. La verdad que ahora recuerdo, ahora me viene, digamos, esto no está demasiado planificado ni pensado. Una serie de televisión que realmente lo único que sé es que trabajaba un actor que tampoco recuerdo el nombre, pero que sucedía, digamos, de una manera muy, muy elegante en el Atlántico Norte y eran, digamos, una especie de pirata y una especie de capitán tipo Melville que se perseguían durante, bueno, y además la fueron a filmar allí. Era una serie, realmente creo que es una coproducción danesa, inglesa, americana, pero me gustó mucho el tratamiento y sobre todo
algo que me parece esencial en toda esta charla. Es decir, nosotros podemos teorizar, podemos, digamos, dar explicaciones muy bellas sobre las razones del frío y del calor, pero el frío es una cuestión corporal y es una cuestión que interviene en las atmósferas de la creación de situaciones y es la que ha definido culturas y es la que realmente, bueno, incluso, si lo piensas bien, ha creado comunidad, porque a partir del frío, el hecho de reunirse, digamos, en cuevas, cuando descubrieron el fuego, el otro día pensaba, digo, bueno, y mientras no descubrieron el fuego, por eso todos los reptiles de los cuales provenimos son de sangre fría, ¿no? La sangre fría es muy importante, ¿eh? Ujú. Bueno, no Pero por sé, eso vivían perdona en eso. cuevas, ¿eh? Vivían en Claro, cuevas claro, para evitar la convección, para claro, evitar el viento, claro, que es lo que más te enfría. claro. Pero ¿no te parece maravilloso, digamos, esa evolución y esos Sí, contrastes que sí. pueden ser Bueno, explicados de manera rigurosa científicamente y que a su vez tienen un sí, componente, imagínate. digamos, poético, cultural, musical, literario, magnífico? ¿No te parece Sí, maravilloso? sí. Mira, yo vivo en un país ahora, en Singapur, ¿eh? Donde los pisos no tenían cocina. ¿Y por qué no tenían cocina? Porque no habían neveras. Y si no habían neveras a Claro, 31 grados, claro, la comida duraba un cuarto de día en tu casa. Se pudría en el acto. Por totalmente. eso es un país donde todo el mundo desayunaba, comía y cenaba en la calle, en estos hawkers Ajá. que se ponen en la calle y hacen la comida corriendo a toda velocidad. O sea, fíjate si llega a condicionar el no tener acceso al frío, que cambia toda la rutina diaria de cómo comes. Impresionante, totalmente. Que sí, es ¿Y ahora brutal. se ha solucionado? Lo que pasa es que el país sigue teniendo hawkers en Claro. todas partes. Yo por lo Y que lo que vi sí, me encantan los hawkers, ¿eh? sí. No, está muy bien, está muy bien. Y hay mucha gente que desayuna, come y cena. Para Pues mí mucha estaría gente no. perfecto, ¿eh? Hawkers, ¿eh? Además es tan Claro, barato que claro. es que para que la gente se haga la idea, no llega a 4 euros comer en un hawker, ¿eh? Y oye, y hacen cositas que son, bueno, importantes, ¿eh? Son Bueno, cuando, importantes. cuando estuve allí me invitaste a todos los Sí, sitios, sí, sí, todo era muy rico y, sí, sí. y era además, digamos, no era precisamente el centro comercial pijo y caro, ¿no? No, 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 que va, todo lo contrario, todo lo contrario. Está limpio porque es un país que la limpieza la ha cuidado mucho. Pero efectivamente, el frío define las relaciones áridas, las relaciones casi contra natura, ¿no? Que no se quieren hablar, que no, la frialdad. Me Extrema recibieron y calculada y fríamente. estratégica. Sí, tiene, acéptalo, una connotación negativa el frío, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Es que es tan extremo, digamos, el frío como el fuego, que tiene connotaciones absolutamente perjudiciales para nuestra evolución y al mismo tiempo sería imposible que hubiéramos evolucionado sin el frío. O sea, es esa ambigüedad, esa, esa tensión absoluta. Por eso es tan importante que hagamos un programa en zona templada, Claro. porque claro, sí, ¿por qué hacemos un programa en zona templada? Porque nos tratamos de acercar a una zona donde se pueda, digamos, vivir, ¿no? Porque en el frío Sí, extremo no vives y si te carbonizas sí. tampoco. Pero hemos de ser justos que cuando Sí, tú y yo hablábamos de zona templada, siempre era para reducir la temperatura del calor ambiente que todas exacto. las Eso. discusiones tienen, Enfriar un ¿no? poco, claro. Enfriamos un poquito. Tú tuviste, yo tuve neveras bueno, mi madre, ¿no? Y mis padres, neveras de aquellas que traían el lingote de hielo aquel gigante y comprabas y lo metías allá. No, no, pero sí conozco, en mi época en Argentina, lo que había eran, digamos, las neveras de las carnicerías o de distintos establecimientos
donde eran esas neveras, digamos, metálicas, donde traían bueno, los fragmentos de hielo gigantes y las enfriaban de esa manera. Yo lo que recuerdo de las neveras argentinas de mi infancia, y esto es, digamos, una anécdota, es que, cuidado, no existían los interruptores que existen ahora. Entonces, si de pronto tú abrías la nevera con los pies descalzos, podías quedar calcinado. Entonces, era una cosa que mi madre siempre me repetía, me decía, no abras la nevera con los pies descalzos. Y Claro. alguna vez le he abierto, y es verdad, te da un choque, claro, te Hombre, daba un choque, tanto hay que ir ahora con es todo más cuidado. seguro. Sí, y además el agua hace que sea más conductor si pisas en agua. Claro, No, y pero yo claro, sí, claro. Yo tenía nevera que en la parte de arriba se ponía el hielo claro, y se cerraba y ojo de abrirla. claro. Primero tenía un cierre muy bueno, tenía un cierre ¡guau! ¡Fuf! Y luego había que pensar, no, vamos a abrir para quitar y poner, ¿eh? Y duraba, no me acuerdo, pero duraba un día largo, ¿eh? El hielo. Mira, ahora que estás hablando de las neveras, voy a hacer una reivindicación de una publicidad que es muy, a mí me resulta muy, muy cómica realmente, y a mi hija también, que es, ya sabes, la costumbre, y creo que es generalizada, de los tíos que abren las neveras, dejan la nevera abierta para ver qué hay y se quedan allí como, como congelados viendo a ver qué hay. Entonces a una marca se les ocurrió, pero es real esto, se les ocurrió que había que poner, digamos, una pantalla transparente. Entonces la publicidad es que para los tíos que no abran la nevera, que puedan mirar sin problemas, pero que no tengan que estar abriendo continuamente la nevera y Como el quedar horno, ¿no? como patos Sí, congelados, sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. Un minuto de la nevera abierta tarda 30 minutos en volver a la temperatura. ¿ves? ¿Ves? O sea, es que, claro, ahora sí, bueno, no voy a decir la palabra, pero está muy bien, ¿eh? Son ese tipo de publicidades inteligentes que son muy raras, ¿eh? Son muy raras. Sí, y luego que, por favor, la gente en pleno verano, eso de abrir la nevera y sentarse delante, quiero dejar claro que la habitación se calienta, porque lo único que hace es mover aire de un lugar al otro, luego el promedio es el mismo, pero Ah, además sí, añade, ah, y sí. además añade que el motor está funcionando, con lo cual el Pero, motor emite. pero hay gente que abre la nevera para que se enfríe la habitación. Sí, y siempre es una chica guapa en los anuncios, ¿no? Es un clásico. Es cierto que el que está cerca de la nevera pues está un poquito más fresquito y el que está lejos se calienta, pero la habitación se calienta, ¿eh? Porque claro, la nevera trabaja más fuerte para recuperar temperatura y el motor calienta. Que por cierto, la nevera es el ciclo de Carnot, ¿no? Cuando se descubre todo esto en 1820 y hoy en día tenemos la suerte de tener este gas freón que tiene una transición de fase que es la que utilizamos para expandirse y comprimirse y pasamos aire de dentro hacia afuera. Y sabes que siempre toda nevera consiste en una zona que tiene una temperatura y otra que tiene otra temperatura y tú quieres bajar la temperatura aquí a cambio de subir la temperatura allá. Y tienes que tener una gente que haga eso, ¿eh? Tienes que Estética, gastar trabajo. sí, sí, ciencia y estética de las neveras. Yo cuando toco la nevera, por los costados, está muy caliente. Bueno, porque es por conducción del motor. Claro, claro, Entonces hay que aislarla. claro. Entonces lo que no es sutil es en un satélite cómo enfriar un satélite. ¿Ah? ¿Cómo lo haces? Porque la radiación es pobre. Es función de la diferencia de temperaturas. Entonces, a más alta temperatura, más emite, pero si estás a baja temperatura, no emite mucho. Entonces, es muy notable que el satélite Planck que se envió para medir la radiación de Cosmo, que es 2,7 Kelvin, pero se quería medir el cuarto decimal, tenía que estar perfectamente frío. Ese fue un problema de diseño enorme. Y se terminó haciendo que el satélite tiene una parte fría y una parte caliente. En la parte fría se pone el detector de los fotones de la radiación de cosmos y la parte caliente en el otro lado
es la que luego intenta disipar, ¿vale? Disipar por radiación. Y la transferencia se hace con una máquina de Stirling, que se llama, que es una manera de que funciona sola, que no necesita energía externa. En fin, no ¿Tú me voy a tienes meter, pero alguna solución para... ecológica para el enfriamiento de digo, estamos un poco siempre también, este es una cuestión de actualidad. Ayer creo que se cayeron los servidores de Amazon que Ah, sí. provee una serie de, bueno, digamos, de sitios y plataformas muy importantes en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, ¿no? O sea, dependemos de las tecnológicas. Y yo creo que desde hace tiempo las tecnológicas son conscientes que tienen que buscar lugares hiperfríos que a su vez estén, digamos, si es posible, para ser políticamente correctos, eh, alimentados con fuerzas, digamos, de energías alternativas, geotérmicas, lo que sea, etcétera. Entonces, ¿tú crees que hay solución para eso? Porque lo que se está gastando en enfriar, curiosamente, lo que se está gastando en enfriar en realidad la infraestructura de nuestra sociedad es muy Sí. alto. Un tercio de la energía de un superordenador se va en enfriarlo, porque se sobrecalienta. Y se le deja trabajar a 60 grados para no bajar. Se pone a 60 grados y a partir de ahí se enfría. Si no, él se iría a muchos grados más. ¿Puede trabajar a Bueno, 60 grados? sí, los chips tienen el límite alrededor de ahí y se les deja trabajar a 60 grados. Eh, bueno, 60 no quisiera mentir. En el BSC puedes entrar a la zona y está a 30 y a 40 más o menos. Pero es para que puedas entrar. Pero has Se visto, aprieta, se aprieta al máximo. Pero has visto que, Y no, que saltamos de una cosa u otra y que el otro día pensaba, digamos, en comienzos de novelas famosas y una de las novelas, bueno, más conocidas o famosas de la literatura latinoamericana, Cien años de soledad, ajá, comienza cuando Aureliano Buendía, buen día. su abuelo, digamos, el coronel, lo lleva a conocer el frío. Ah, Sí. sí, Y no sí, me acordaba. sí, sí, comienza así, o sea, es muy curioso. Comienza a conocer el hielo, ¿no? El hielo y la producción del hielo. Porque es una contraposición realmente, no sé, que es muy interesante, es muy poética, es muy intensa la relación, como ya dijimos, entre hielo y fuego, hielo y frío, las cosas que realmente eh, inevitablemente deberían ser frías, incluso si nos empezamos a poner sutiles, por ejemplo, en relaciones amorosas o lo que sea, cuando se habla a veces de desapego quiere decir, ¿no? Mantener cierta distancia aún en las situaciones más tensas. eh, a veces se piensa que esa persona es fría, cuando en realidad lo que está haciendo es tratar de llevar las cosas a una zona templada, es decir, a una zona donde pueda haber diálogo. Yo creo que no puede haber, es decir, no hay diálogo en el frío extremo, desde el punto Eso de vista seguro. de relaciones humanas y de vida, etc. Y no hay diálogo en el fuego extremo. Eso es cierto. En uno porque todo se mueve y nada se controla y en otro porque nada se mueve. ¿No? Exacto. Bueno, otra cosa que quería decir. El fondo del océano Ahí vamos. está a 4 grados. A pesar de que no llega la luz del sol, ni Las está a fosas 4 grados. abismales, así a 4 grados, ¿no? La, Y eso es porque el agua tiene una curva que a máxima presión se estabiliza a 4 grados. Es decir, que ahí es donde tiene la máxima compresión. Entonces, la temperatura del fondo del mar no está controlada porque le llegue o no le llegue el sol, sino por el peso del agua que tiene encima. Y eso es lo que ha permitido vida, porque si no hubiera sido así, se habría llenado de hielo el fondo del mar y las especies no podrían haber proliferado, ¿no? O sea que O sea podríamos que decir a grandes rasgos, sin cometer perjurio,
científico, que la vida se la debemos al frío. A que el agua le pone un freno al frío. De hecho, le pone un freno tan especial que el fondo Es bonito marino, eso, ¿no? Las emociones le sí, ponen un freno al un frío, ¿no? freno, sí. Pero además, súper estable, a 4 grados durante muchísimo rato. Y eso lo que permite es que se haga vida, porque hay estabilidad. Si estás en la superficie, no paran de llegarte rayos cósmicos, el sol sale, se va, las temperaturas varían 20, 30 grados. Para que aparezca la vida necesitas estabilidad, que las moléculas se mantengan unidas y no se rompan hasta que forman seres más complejos. Y para eso hacía falta estabilidad. Por eso el agua, todos pensamos, es el elemento que hay que buscar en otros exoplanetas para ver si hay vida. Es decir, Porque es una propiedad única del agua. bueno, finalmente a la hora de la verdad el agua es hielo derretido, ¿no? Es, Por lo es neutro. tanto, ahí está también, digamos, uno de los grandes misterios, ¿no? Yo quería mencionarte, porque he recogido varias citas de poetas. Hay uno de Anne Carson, que no sé cómo lo interpretarás tú, pero yo no acabo de entenderlo, que dice, Anne Carson es bueno, una escritora y una poetisa canadiense. El frío es una cualidad de la luz. La luz es una cualidad de la ausencia. La ausencia es una cualidad de ti. Wow. También alegre, ¿eh? Wow. Bueno, yo no sé si son alegres o no Por transitividad, el frío es una cualidad de ti, ¿no? Por Claro. transitividad. No, hay otra peor. Vamos, ahora entramos Sí, mínimamente sí. en la zona ceniza. Esta es de Antonio Gamoneda, Ajá. un poeta español. Ujú. No hay que tener miedo de la nieve, dice el viejo, pero la nieve es fría y el viejo tiembla. El frío está en la nieve y en los ojos del viejo. Terrible. Alegría, alegría. Alegría. Bueno, lleva Bueno, todo a zona templada. lo llevo a la zona templada, que es, Vale. hablemos de helados. ¿Te Vale. gustan los helados? Sí, me encanta. Pues ya está. Ya hemos encontrado algo positivo en el Yo frío. he comido helados en Zárate, mi ciudad donde he nacido. Había eh, un heladero italiano que hacía unos helados que nunca he comido nunca más. En general los helados italianos son magníficos. Son buenos, Y el sí. heladero italiano vivía durante el verano y luego se iba a Italia. O sea, pero eso en los años 50, 60, ¿no? O sea, sí, los ¿Cuál helados. te gusta? ¿Cuál es el helado que te gusta a ti? eh, bueno, qué sé yo, no sé, a mí es difícil. Mira, lo más sencillo es lo más difícil. En general me gustan, depende del día, depende del estado de ánimo. Hay una heladería en Barcelona que está hecha por italianos que también es, vaya, suprema. Es decir, me gusta, no sé, me gusta el chocolate, me gusta el chocolate amargo, me gusta el helado de pistacho, me gusta el helado de mango, me gusta el helado de, de dulce de leche, no. ¿Y te gustan los helados salados? Ah, eso no, ¿eh? Eso no. Helado pistacho salado, ¿no? Bueno, algún toque agridulce, sí. Yo no Chocolate, experimento mucho en relación a ¿no? sabores, es muy Vale, sencillo. O vale. sea, si a mí me gusta algo, o sea, Eres, como dicen en inglés, vanilla type, ¿no? sí, un poco, sí. Voy a lo seguro, o sea, si no sé, A un mí, helado de limón o un helado de vainilla, muy no. A mí sencillo. el de cookies and cream, ese me pierde, me Ese, pierde, bueno, ese también, me ¿eh? pierde, me pierde. Soy inestable frente a la belleza y frente a cookies and cream. Son las dos cosas que me derrito. Me gusta. Somos finalmente un helado al sol, ¿no? O sea, Sí, que dura lo que dura. almas cándidas, o sea, Sí. vamos de fríos, pero nos ponen un poco al sol y ya. No, yo no voy de frío, no.
Oye, Volvamos a algo serio, José algo Ignacio. serio. Sí, ¿Cuál es la temperatura mínima que los humanos hemos conseguido? Que por lo tanto es la más mínima que nosotros que existe. hemos conseguido en laboratorios. Es impresionante. Recuerda que el universo está a 2,7 grados Kelvin, a menos 270, 69. En unidades de Kelvin, los ordenadores cuánticos de superconductores trabajan a 10 milikelvin, 10 milésimas de Kelvin. Los condensados de Bose-Einstein se hacen a 100 nanokelvin, que es 9 ceros. Y la temperatura mínima que hemos logrado en laboratorio han sido 38 pico Kelvin, que es 12 ceros un pico. Ahí está la frontera del conocimiento. Nunca hemos En, podido en bajar. el laboratorio que tú me invitaste en Abu Dhabi, 10 milikelvins allí. 10 milikelvins. Y lo que quiero preguntarte es, cuando tú lograste eso, hiciste esa operación hipercompleja, que para mí es, no sé, una hazaña, lograste eso con tu equipo, ¿qué sentiste? ¿Frío o calor? Calor, calor, calor. El día que presentamos el resultado de la primera puerta lógica, reunimos a todo el mundo y en ese instante éramos 50 en una sala y presentamos la transparencia y lo hicimos, en el acto hicimos ¡puf! Para que ejecutara la puerta y salió el resultado correcto. Hubo un estallido de ovación, de vítores, bueno, eso era zona caliente, caliente, todo el mundo emocionado de que habíamos logrado hacer La eso, zona hipercaliente celebrando el máximo frío. celebrándolo, ¿no? Extremófilos, Sí. extremófilos. A ver. Sí. Hombre, la ciencia vive en los límites, ¿no? Del conocimiento. Lo muy frío, lo muy caliente, el ITER, ¿no? Hacer energía a partir de hidrógeno. Lo más lejos, lo más pequeño. Siempre es Altius, Fortius, Celsius, ¿no? Siempre es lo más alto, lo más fuerte, lo más rápido. Bueno, pues lo más frío, lo más lento. Y esa frase en latín también, ¿no? Que no sé, ¿Cuál? es como a través de las dificultades hacia las estrellas, ¿no? Okay. Ad astrum, ad astra, hacia Exacto, las ad astra. estrellas. Ad astra. O sea, que en realidad, pero a ver, digamos, somos contradictorios y tenemos digamos, un aspecto, digamos, en nuestra especie, podemos satirizarnos, no habría ningún problema, no se escandalizan. Realmente somos muy contradictorios porque tenemos el privilegio que del todo nunca hemos, digamos, valorado lo suficiente o estar, digamos, postrados ante esa maravilla que, como has dicho tú, vivimos en una zona del universo donde es posible la vida. Nos ha tocado la zona donde pasan cosas. Sí. Bueno, es que si no, no estaríamos. No Hombre, estaríamos. es una verdad autoevidente, ¿no? Sí, Necesariamente estamos en el lugar donde se pudo hacer vida, si no, no estaríamos. ¿Para qué? ¿Para qué irse lejos? claro. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quede en el aire Bueno, hay de... muchos. El tema realmente es maravilloso y es Sí. para un ensayo, ¿no? Oye, Sí. tengo el ir al Polo Norte, Ah, que ya hablamos una vez sí, de la sí. conquista del Polo Sur, pero el Polo Norte no lo hablamos tanto. Pero no sabía yo que ya los griegos quisieron ir hacia arriba. Y he descubierto que hay escritos de Piteas, un señor que no conozco de nada, o Piceas, del 300 y pico antes de Cristo. Y luego los vikingos, no cabe duda, Claro, ¿no? bueno, es la famosa Thule que menciona Edgar Allan Poe y que hablamos muchas veces, la Thule ignota de los contornos vagos, la ciudad esa de hielo que está, bueno, es decir, la fortaleza de Superman, o sea. Con la Sí, ¿cómo era? Kryptonit, no, ya no me la acuerdo cómo se kriptonita, llamaba. sí, claro. Bueno, Que ahí se seguramente aleja de la kriptonita, no sé. una kriptonita seguramente era una criptomoneda de la época. Eh, Totalmente, sí. Es que no, Superman en realidad no sabía nada de economía. sí, era el Supercoin. Sí, exacto.
Era tan Pues ingenuo que no le habían enseñado nada de especulación financiera, ¿no? Sí. bueno, luego he descubierto que la primera persona que pisó el Polo Norte fue Amundsen, no, 1909, un señor que se llama Peary. Y no se dice el nombre de los inuitas que le acompañaban. claro. Bueno, Eso, ahí estamos con la historia sí, parcial, eurocéntrica, ¿verdad? Y eurocéntrica. sí, es como el subir al Everest, ¿no? Claro, Siempre los todos Sherpas famosos y no, los nadie Sherpas no conoce el pueden. nombre de ningún Sherpa, alguno, qué sé yo. Los Los Sherpas que montañeros lo hacen todo el saben. trabajo, claro, los Sherpas que hacen el trabajo no son totalmente ignorados. Bueno, luego lo que pasa al Polo Norte, todo el mundo ha querido ir de alguna manera. Y me ha hecho gracia que en el año 26 se fue en avión y se aterrizó. Y en el año 58, un submarino bajo el mar fue al Polo Norte. Y dijo, hey, que estoy aquí. Me Sí, sí. hace gracia. Y luego que la primera vez que se fue sin perros, Ah, en el claro. año 68, alguien ya fue caminando, Sí, sin ninguna ayuda. pobres los perros también, por ejemplo, nos olvidamos de los inuit, pero la cantidad de perros que murieron para que los hombres pudieran plantar, digamos, no voy a decir qué, pero Eh, sus, Pero su bandera sí, allí, murieron muchos sí, perros, ¿eh? Es más, sí, Amundsen tuvo que sí. sacrificar para volver Comérselos. un montón de perros. Se tuvo que comérselos, sí. Sí, sí. Pero bueno, esto me abre la oportunidad para decir que, por favor, que todo el mundo que quiere ir al Polo Norte en alguna forma diferente, si en vez de perros quiere ir con un canguro o quiere, o quiere ir, yo que sé, con un gato, no sé, con quien Claro. sea, al primer Con matrimonio que gatos va, siberianos, sí, gatos siberianos. pues formará parte de la historia. ¿Por qué a la estrella polar se le llama polar? Ah, Eso no me eso lo sé. explícamelo, que me parece No, no lo magnífico. No sé. lo sé, no lo sé. Yo tampoco. Bueno, Pero, porque indica el norte, polar ¿no? por polo, ¿no? Por polo indica el norte, ¿no? Por lugar donde das vueltas, no por polo norte. El ¿No? norte es Ah, frío, pero porque es un polo y está en el norte. Pero un polo de, bueno, un eje de rotación, ¿no? ¿y cuál es la estrella Eh, polar, el nombre? Ahí, bueno, es esa que es la que no se mueve, sí, Sí, pero que ¿cómo todo se gira. llama? No se llama Ah, estrella polar. ostras, no me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, Bueno, nos lo dirá. sí, que lo digan en los Bueno, comentarios. sí, ahí tengo una idea nueva también que quiero compartir, además de la de ir con canguro al Polo Norte, no quiero que se me pase, que es que la mejor forma de adelgazar, para todo el mundo que quiera adelgazar, no es no comer, no es no tomar vino, no es el Ozempic. La mejor forma de adelgazar es pasar frío. Claro, Porque quemas totalmente. calorías, pero o sea, se supone que el cuerpo guarda calorías por si hace frío. Pues Claro. entonces lo mejor es ponerse a pasar frío. Entonces uno pierde kilos a la velocidad de la luz. O sea, Claro, eso eso está muy bien, ¿no? Además se puede abrir una consultoría, o sea, digamos, la nueva dieta del frío, es decir, puedes comer todo lo que quieras, asistir a todas las comilonas que quieras y luego te meteremos en una cápsula criogenizada a 200 grados bajo cero, vas a ver cómo quedas finito. Sí. finito y delgadito. Que por cierto, otra manera de enfriarse que no voy a proponer ya, pero que se me ha pasado decirlo, es que para lograr los 38 pico kelvins hay que suprimir ya cualquier movimiento posible de las moléculas. Y claro, la gravedad las acelera. Entonces, para lograr esa temperatura, se logró en una cápsula cayendo en caída libre, en una torre de estas de 100 metros. Y estuvo a 38 kelvin lo que duró la caída, que fueron 2 segundos nada más. O sea que hemos logrado hacer el frío extremo durante 2 segundos. Escucha, antes Es que se nos fascinante. termine el tiempo, Sí, yo creo que hay que traer a colación, aunque muchas veces hemos hablado, de la muerte térmica del universo, ¿no? sí.
Eso deprime un montón, ¿eh? Sí, totalmente, es muy deprimente. Sí. Como todo el calor tiende a estabilizarse, ¿no? La zona caliente, la zona fría entran en contacto y se termalizan, pues muy poquito a poco el universo, en principio, aunque no sea ahora y rápido, se está termalizando. Y en ese instante no podremos extraer trabajo, ¿no? Y no deberían pasar cosas. Entonces, esa es una predicción de final del siglo XIX que hay. Si alguien quiere leer literatura fantástica pesimista, que se lean sobre la muerte térmica del universo. ¿Vale? Sí, pero La realidad es que no sabemos suficiente del universo para decir nada. el único consuelo es que falta bastante tiempo. Bastante. Una eternidad. Pero siempre tenemos esa historia, ¿no? Es decir, nuestras conclusiones, aún las más rigurosas, tienden a ser cenizas, ¿no? O sea, Bueno, esto es desde que te conozco, ¿eh? Antiguamente yo era más optimista. Sí. ahora me echa la culpa a mí. Mira, te Sí. voy a decir una frase de Carl Sagan que sintetiza muy bien y creo que te va a gustar. ¿Te la puedo leer? El nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestras tartas de manzana, fuimos hechos en el interior de estrellas que se colapsaban. Ahora el cosmos está frío y vacío, pero estamos aquí. Uh-huh. Ya está. ¿Sí? Bueno, sí. Hecho consumado. Sí. Nacimos en el interior de la estrella caliente y vivimos acechados por el frío. Sí. En un sabio equilibrio. Sí, sí. Sí. Tú como eres de la Argentina profunda, que hace más frío, pues Bueno, yo soy de hay humedad sobre en todo. España es un poquito más tranquilito. Bueno, a mí, Hay humedad. sinceramente, Hay humedad. confieso, y además, bueno, porque naturalmente respondo a mi arquetipo y hago caso a todas las teorías oscurantistas, nací en invierno y tú también naciste en invierno, por lo tanto te Sí. tiene que gustar el frío. Yo que nací, digamos, en verano, porque es el hemisferio sur y por lo tanto enero allí es verano, siempre me encantó el frío, siempre soñé con las montañas, con la nieve. ¿Ah, sí? Todas las, además, Yo he con la pensado en playa. estos días que la mayoría de los cuentos infantiles y de los grandes relatos populares hay una cantidad excelsa de relatos vinculados con el frío, es decir, vinculados con la posibilidad de contarse historias alrededor del fuego. Entonces, eso crea comunidad, curiosamente, ¿no? Es decir, desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo. Sí. E impresiona que haya animales como el oso que hiberne, ¿no? Ah, bueno, es que hay un montón de animales que hibernan, claro. Y nosotros, también, digamos, como estas criaturas que somos, de alguna manera el invierno es un lugar de introspección, es un lugar de, digamos, si vamos a los ciclos naturales y a los ciclos circadianos, es un lugar de recogimiento, es un lugar digamos, de renacimiento, de revisión, para que luego llegue otra vez el comienzo de la primavera y el esplendor del verano. Hay una frase de Camus, que es impresionante, que dice algo así, no sé, la digo de memoria y puede ser muy, no ser adecuada. Dice, en el medio del verano, del invierno, del invierno más crudo, descubrí que había en mí un verano invencible. Wow. Pues para Sí, ser un existencialista sí, claro. No, deprimente, pero sabes que era un existencialista, ya sabes. O sea, Camus me gusta mucho porque es eso, ¿no? Lo de Sísifo. Es decir, vale, basta de quejarse que hay que subir la piedra todos los días. Imagínate un Sísifo feliz. Una piedra de hielo, además. sí. Oye, estamos Bueno, bien, estamos bastante bien hoy, ¿no? sí. Leí hablando de existencialistas que Simone de Beauvoir
se quejaba de que Sartre se limitaba a sentarse y mirar pasar gente. Que ella tenía la sangre más caliente y quería Claro. ver museos, quería ir a sitios y que él era un observador, un frío observador de la naturaleza humana. Hay los intelectuales con su frialdad extrema. Sí, ¿verdad? Bueno, eso es el equivalente del baile, ¿no? Ah, bueno. Sí, Los no, claro. los ritmos latinos frente Exacto. a la frialdad por más que digan, de la frialdad de un vals. A mí, Sí. estar tieso así, mirando Sí, hacia un sí. lado. Sí, no. ¿No? Ahí estamos. Sí, sí. Sí. Y luego, no lo hemos hablado, pero el carácter de la gente del norte frente Claro. al carácter de la gente del También sur, un carácter ¿no? frío. ¿Qué van a hacer? O sea, Carácter si están frío, congelados, eh, son, están digamos, pasando frío, lo único que tienen pueden un hacer elemento, es digamos, beber. genético tieso, ¿no? Tienen, digamos, una genética tiesa y por eso vienen a España o al Mediterráneo. Es decir, Sí, sí, todo el a beber, mundo poco a poco se va a ir concentrando en la zona templada. todo el mundo. Sí, porque el desierto, hostia, tampoco, ¿no? El Uy, desierto. claro. Bueno, se puede, El desierto. claro, cuidado, Bueno, hay que no respetar hemos todas hablado las... de Sí, todo, hay que respetar todo. No sí. hemos hablado de catástrofes, Ay, no. pero el Titanic debería ser mencionado. Ah, también. Por frío Porque dices que... Ah, chocó. claro, chocó contra un iceberg. A ver, somos un poco herejes, ¿eh? Nos reímos de todo. Fue una Sí, catástrofe, no, iban se murió bailando, mucha gente, sí. la utilizamos también para ver cuál es nuestra situación actual, que nosotros, digamos, planetariamente somos un Titanic bailando y cantando mientras se acerca el iceberg. Y para calentarte el cuerpo te tomas un whisky Claro, con cubitos de hielo. totalmente. Claro, es como la Bueno, canción de Sabina esa, ¿no? Duró lo que ¿cuál? dura 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Ese. Para amores, ¿no? Para los Sí, amores efímeros. sí, sí. Bueno, da muchísimo de sí el frío, ¿eh? Totalmente. Muchísimo, muchísimo. El calor también, pero el frío, el fuego también, pero el hielo. El frío un gran hallazgo tuyo, digamos. No solamente controlas y entiendes las La ausencia partículas, del movimiento, sí. sí, no solamente controlas las partículas subatómicas, Sino el controlas, frío. digamos, conoces, sino que también las partículas lingüísticas, ¿no? Frío. Con Sí, el es frío, verdad. mira lo que hicimos. Bueno, nos Sí, divertimos por lo menos y llevamos las cosas a zona templada, que eso es lo importante. Yo estaba frío, por eso me puse el gorro. Es decir, antes de comenzar el programa, tenía frío ya, claro. acecha. Pero El ahora estoy frío muy acecha. bien, ahora estoy muy Sí, bien. no, estás calentado. Sí. Bueno, Sí, última reflexión. la última reflexión siempre te la dejo a ti, porque ya hemos No, abundado. Últimamente te las dejo a ti las últimas reflexiones, porque son las más, además como luego escribes el texto, todo lo que quieras. A mí me encanta el frío, soy un partidario del frío y soy un partidario del fuego. Y también soy un partidario de a ver cómo se reconcilian. Y finalmente, también un partidario ferviente del agua. ujú, que es zona templada el agua. Que zona templada, que llevar toda zona templada. Y de la Vapor, tierra zona cálida caliente, y de hielo. de la fragancia de las flores y de los bosques y de las mujeres hermosas. Ahí, ahí. Bueno, pues nada, por mi parte nada especial, pero frío es parte de la dicotomía calor-frío y por lo tanto tiene millones de imágenes que te vienen a la cabeza, como todo lo que son contraposición de dos ideas, ¿no? Y en este caso, el calor, el movimiento, la fogosidad, el fuego, el frío, la ausencia de movimiento, la rigidez. Y como tú muy bien has dicho, somos amantes de la zona templada, ¿no? De la zona donde no hace ni calor ni frío, donde ni se dicta cátedra, ni se insulta, ni se hace nada, y se vive un poquito más feliz que en las demás zonas. Bueno, pues nada, un abrazote,
Juan. Genial. Un Y abrazo ya fuerte. Un te- abrazo cálido en zona templada. Ahora que viene noviembre. Sí. Bueno, claro. Chao, chao. Un abrazo Chao. a todos. Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Inso y José Ignacio Latorre.